díganme algo porque ustedes se quedan callados. Yo digo, no están buscando, están chateando en el celular. 8:26. ¿Listo? Ya escuché un amén por ahí, otro amén por allá. Listo. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Interesantísimo ese texto. Pero entonces, ahora lo vamos a leer. Les voy a decir el nombre de la versión. Lo vamos a leer en la traducción contemporánea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está un poquito más extendida. Pongan pues cuidado lo que dice. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Hasta ahí todo igual. Por ejemplo, cuando no sabemos qué necesitamos pedir a Dios a través de la oración, pues no sabemos orar como conviene. El Espíritu mismo ora a Dios por nosotros, intercede por nosotros. Y dice la parte B, el Espíritu le habla a Dios con gemidos indescifrables, algo tan especial que es imposible de expresar con palabras. Amén. ¿Cierto que se entiende un poquito mejor lo que dice ahí? Entonces, lo primero que debemos entender es que el Espíritu Santo está en nuestra vida para ayudarnos. ¿Listo? Partamos de ahí. O sea, si yo lo tengo en mi vida es para ayudarme. No es para hacerme nada malo, no es para que yo sea el amargado de la familia, para que todo el mundo me odie o para que me persigan. No. Puede pasar, sí puede pasar. Pero el Espíritu Santo no está en nuestra vida para hacerse como si fuese nuestro enemigo. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? El Espíritu Santo está para ayudar en cualquier aspecto y en cualquier situación. Pero la Biblia nos habla de que Él tiene ya funciones determinadas, obras que quiere hacer en nuestra vida, áreas que quiere trabajar, cosas que son claves para nosotros conectarnos directamente con Dios. ¿Y qué es lo más importante en una relación? La comunicación. ¿Y qué es lo más importante en la comunicación? Pues que se entienda lo que yo le estoy diciendo a la otra persona y que yo entienda lo que la otra persona me está diciendo. ¿Cuántos de aquí serían capaces o capaces de tener una conversación con alguien que hable portugués? Bueno, Alison, una. ¿Cuántos de aquí serían capaces de tener una conversación con alguien que hable latín? No, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos son capaces de tener una conversación en lenguaje de señas? Uno. ¿Cuántos son capaces de tener una conversación directa con Dios? Por eso tenemos al Espíritu Santo. No es lo ideal, y lo vamos a ver más adelante. O sea, no está mal que el Espíritu Santo haga eso, pero nosotros no nos podemos quedar en eso. Y lo vamos a ver más adelante. Es la función del Espíritu Santo ayudarnos. Ahora, leamos nuevamente el versículo 26. De igual manera, el Espíritu, cuando habla de Espíritu, con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo. De igual manera, ¿cómo dice Camila en tu versión? Yo tengo la Reina Valera. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. Y después dice algo que de debilidad no tiene que ver nada. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué tiene que ver eso con debilidad? Pregúntese, ¿qué tiene que ver eso con debilidad? Porque entonces pasamos leyendo todas las prédicas del mismo versículo y no lo entendemos. ¿Qué tiene que ver con debilidad? Porque él es específico. Y en la otra versión dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues eso no lo cambia. Eso no lo cambia. Bien,
todas las versiones que alcancé a leer dice lo mismo. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo nos ayuda? Es lo que sigue después diciendo. Lo que dice después es el cómo Él ayuda a Jorge en su debilidad. ¿Cómo lo ayuda? Entonces, dice, por ejemplo, cuando no sabemos qué necesitamos pedir a Dios a través de la oración. Esa es nuestra debilidad más grande, no tener buena comunicación con Dios. ¿Qué era lo que se caracterizaba a Jesús? Pues la comunicación. Porque es que para tener buena comunicación tiene que haber feeling, tiene que haber acuerdos, tiene que uno estar bien. No solamente basta con que yo entienda el idioma que Juan Fernando me está hablando, sino que además tengamos la misma opinión. Y si no, que uno de los dos ceda. Si no, no hay nada. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. En el devocional compartíamos y decíamos, sabemos que Dios es superior, soberano, que está por encima de nosotros. Pero nosotros, aunque sabemos que eso es así, no significa que nos sujetemos a su soberanía. Si yo le pregunto a cualquiera que usted sabe que Dios es omnipotente, claro, Dios es todopoderoso, pero nos sujetamos a ese poder. Porque sujetarme al poder de Dios es entender que Él está por encima de lo que yo puedo hacer. Sujetarme a la soberanía de Dios, por lo tanto, es entender que su voluntad es superior a la mía. Y qué difícil es entender que su voluntad es mejor que la mía. Les voy a poner un ejemplo, conmigo, con mi vida. Daniel Julio quería ser futbolista profesional. ¿Ustedes creen que el trabajo y la profesión que tengo ahora gana más que un futbolista profesional? Respondan. No, listo. ¿Ustedes creen que el trabajo y la profesión que tengo ahora me hace más famoso que ser un futbolista profesional? ¿Ustedes creen que el trabajo, la profesión que tengo ahora va a hacer que mi nombre sea más recordado en los años que siendo futbolista profesional? En ninguna manera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que Dios me va a decir a mí, mi voluntad, hablando de la de Dios, es mejor que la tuya, hablando de la mía? ¿Cómo? Les voy a poner otro ejemplo. Yo le pedí a Dios una moto. Otra moto, diferente a la que tengo. ¿Cierto? Y no llegó. Ustedes no se imaginan cuánto el Señor me ha hablado por medio de eso. Porque Él me dio lo que yo necesitaba. Yo le pedía otra cosa. Que pagaba más impuestos, que los repuestos eran más caros, que consumía más gasolina. Pero era mi sueño, mi voluntad. Aparentemente, y según la vara con la que nosotros medimos, superior a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios con mi moto fue sin deuda, sin accidentes y en paz. Entonces, si tú me dices a mí, Daniel, pero es que la voluntad tuya es ser futbolista profesional, vas a ganar mucha plata, vas a estar muy arriba, y la voluntad de Dios, porque sé que fue la voluntad de Dios que yo me moviera en este entorno, no te va a ser tan grande. Eso pensamos nosotros, y por eso no nos sujetamos, por eso nos cuesta esperar tanto, por eso decimos, no, pero ¿por qué? Yo no quiero eso. Vívalo, experiméntelo, y a día de hoy, vean, yo no cambio la vida que tengo por ninguna otra. Porque tal vez yo podría tener mucha plata y estar perdido en el alcohol, perdido en el adulterio. ¿Cómo puede que no? Tal vez yo podría tener mucha fama, pero no ser conocido por Jesús.
Tal vez yo podría tener todo lo que yo había deseado, pero mi corazón seguiría dañado con ese montón de heridas que tenía, que el fútbol no iba a llenar, ni los trofeos ni la fama iba a llenar. Esa es la verdad. Esta fue la vida que yo elegí con Él. Ahora, con Él. Porque si yo me aparto de Él, nada hice. Entonces nosotros tenemos dos opciones. O recibir la voluntad de Él, que créanme, es buena, agradable y perfecta, y da fruto abundante. O la nuestra, que muy probablemente aunque hagamos nuestra voluntad, eso no nos traiga felicidad. Entonces Él está aquí diciendo, yo los ayudo en la debilidad porque ustedes no se saben comunicar con Él. Entonces yo le digo lo que necesitan. Porque Daniel Julio pedía ¿qué? Una 400. Y el Espíritu Santo le decía a Dios, Padre, si tú le das una 400, probablemente Él se cuelgue económicamente. No es la moto que Él en estos momentos necesita. Él lo que te quiere decir es que necesita un transporte. Ayúdale. Pero si a mí me decían antes, Daniel, venga, ore por una moto de baja cilindrada. Escúchenme bien. Ore por una moto de baja cilindrada, económica, que pueda mantener. Mediocre, eso no es mentalidad del reino. ¿Qué es lo que usted me está pidiendo? Eso ustedes no, yo diría. Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo para eso. Ahora, debemos de dejar de pedir. Vamos a verlo, vamos a Mateo 7:7, por favor. Mateo 7:7. Muy bien. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero entonces, ¿por qué nos está diciendo acá que el Espíritu Santo pide por nosotros? Porque nosotros no sabemos. Entonces, ¿yo para qué voy a pedir si no sé? Ahora entendemos por qué hay tantas oraciones durante años que no han sido contestadas. Porque es que si uno solamente lee Mateo, fácil, yo todavía estuviera orando por ser futbolista profesional. No hubiese estudiado, no me hubiese preparado, estuviera por ahí vagando. Entonces, ¿debemos o no debemos orar? Porque por un lado Dios nos dice, el Espíritu Santo pide porque ustedes no saben pedir. Y por otro lado nos dice, pídanme, búsquenme, llámenme. Entonces yo le decía, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Si va a ser un teléfono roto, ¿para qué? Si yo te voy a hablar en español y tú me vas a intentar a mí contestar en inglés, y yo soy más bien malo con el inglés. ¿Para qué? Quiero que por favor vayamos a Santiago 4:3. Muy bien. ¿Qué dice Santiago 4:3? Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Muy bien, entonces, aquí nos dice el por qué. Pero entonces, honestamente, si yo les leo este versículo, ustedes dicen, ay, pero es que Daniel es muy fatalista. Ay, pero nosotros no somos tan así. Les voy a decir entonces cuáles son esas pequeñas intenciones que nosotros tenemos. Dice acá, nuevamente, 4:3, pedid y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Pero entonces, vamos a leer el 2. Codiciáis y no tenéis, mandáis y
ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ojo. O sea, si yo leo hasta el 2, digo, yo soy un bobo, lo único que tengo que hacer es pedir. Como nos dice Mateo, pida. Hasta ahí vamos bien. Hay que pedir. Ya vamos a ver por qué hay que pedir. Versículo 3. Pedís y no recibís. Ahí yo le dije a yo, y entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a pedir? Él lo dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, en pocas palabras nos está diciendo, porque piden conforme a su propia voluntad. Pedimos mal. ¿Ven la función tan importante que tiene el Espíritu Santo? ¿Cuántas de las bendiciones que ustedes tienen en estos momentos las tuvieran si no fuese porque el Espíritu Santo pidió por nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. Miren lo que tienen y la bendición que tienen y fíjense si en un principio pidieron eso o si fue que eso fue lo que se dio, donde se abrió la puerta. Un ejemplo que don Moreno contaba el testimonio con el apartamento. Eso no era lo que él estaba buscando ni lo que él pedía. Hasta que llegó un momento que dijo, me rindo. Básicamente soy un inútil. Por favor, hazlo tú por mí. ¿Da paz o no da paz donde está? ¿Está o no está cómodo? Pero en un principio uno no quiere eso. Porque uno cree que Dios no va a tener una voluntad mejor que la mía. Dios no va a querer lo mejor para mis hijos que yo. Dios no va a saber qué es lo que le conviene a mi familia más que yo mismo. Jamás. Y empezamos a orar por cosas que nunca vamos a recibir. Ahora, porque es que si yo les digo a ustedes que ustedes piden para sus propios deleites, ustedes me van a decir, oye Daniel, no me diga eso. Ah, pero si les digo, es que ustedes piden para sus familias, para sus hijos, para las personas que aman conforme a su voluntad, ustedes me van a decir, sí, Daniel, es verdad. ¿Y eso qué son? Los deleites nuestros. ¿Ven cómo así nos sucede? Entonces, la función del Espíritu Santo es filtrar todo ese montón de cosas que nosotros pedimos y pedimos mal, y sin mencionar por las que ni siquiera oramos, y pedirlo por nosotros. Y yo le decía a mi Padre amado, ¿por qué el Espíritu Santo tiene esa función? Si ya tú sabes que lo necesitamos, pues hazlo y ya. O sea, si Dios ya sabe que Camila quiere un idóneo, pues que se lo dé y ya. Si el negro ahorita para el cumpleaños, él quiere, no sé, una otra patineta o una moto o una cuatrimoto, yo digo, pues, dásela. Yo quiero que me acompañen a 1 Corintios. Con este versículo terminamos. Vamos a ir a 1 Corintios 2. Vean cómo es la comunicación importante. Me rompió la cabeza ese texto. 1 Corintios 2. Dice, vamos a leer 1 Corintios 2 y nos vamos para el versículo 10. Vamos a leer desde el 10 para entender mejor. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Nosotros, o sea, nosotros. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Estamos hablando del Espíritu Santo, pendiente. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Imagínense eso. Todo lo escudriña. Todo es todo. Aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice después. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, mi espíritu sabe todo lo mío, lo que cuento, lo que no cuento, lo que oculto y lo que revelo. Parte B del versículo 11.
Entonces, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios tiene acceso total a todo el conocimiento del mundo, del universo, de la existencia. Versículo 2 y es lo que nos importa. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. Perdón, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. O sea, el Espíritu que todo lo sabe. Mejor dicho, eso Wikipedia es una bobada al lado de él. Para que sepamos lo que ¿qué? Lo que Dios nos ha concebido. Entonces, yo tengo al Espíritu Santo como el que hace de mediador, el que se pone a interceder y filtra lo que yo digo para dárselo a Dios. Pero hay algo más importante, el mensaje que viene de vuelta. Él está en mi vida para darme a conocer lo que Dios quiere conmigo. Y eso es aún más profundo. Porque hasta el momento solamente habíamos hablado de lo que yo quiero con Dios y lo que yo le pido a Dios. Y eso es como lo teníamos como intercesor, como el que se pone en la mitad. Pero ahora se cambian los papeles. Y el Espíritu Santo pasa a ser el que nos habla a nosotros acerca de Dios. Otra vez el 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, si Daniel Julio sabe lo que Dios le ha concebido, o sea, lo que Dios ya determinó para mí, pues obviamente yo voy a saber por qué voy a orar. Nos pregunto, ¿sabemos por qué orar? Nos cuesta, ¿cierto? Bastante. Entonces nos hace falta escudriñar más a ese intercesor. O al intercesor, porque él es quien ¿qué? Todo. Y conoce los pensamientos del Padre. ¿Ven la importancia de él en nuestra vida? Y dice en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que por cierto es un humano jamás lo hubiese podido escribir, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es nuestro intercesor. Gracias a Él, Dios nos entiende y sabe lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero gracias a Él, nosotros podemos entender lo que quiere para nosotros. Imagínense la grandeza del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque es que, vea, más de la lucha que casi todos los compañeros que yo he tenido en el cristianismo tienen, es aceptar la voluntad de Dios en su vida. Es sujetarse. Hay tanto joven llamado a servir en un altar. ¿Y qué problema? Porque ellos dicen que yo no quiero eso. Y yo no creo que eso sea así. Y Dios me tiene que confirmar. Ya han venido como 10 profetas a decirle lo mismo. Y yo tiene que seguirle confirmando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos dicen, lo que yo planeo para mí es mejor. Y por eso voy a orar. Nuestros deleites. No, Dios no va a responder a esa oración. Y por otro lado, y ya para terminar, yo creo que es bueno pedir y Dios quiere que pidamos. Pero si en vez de yo pedirle cosas, le digo y le pido que me ayude a escudriñar lo profundo del Espíritu Santo, ¿no sería más fácil? Si yo en vez de decirle a Él, Padre, yo te pido por la boda, yo te pido por el carro, yo te pido por el futuro, yo te pido por el trabajo, le digo, Padre, yo te pido que me ayudes a entender tu voluntad y a caminar en tu voluntad. Espíritu Santo, revélame lo que quiere Dios para mí.
¿Es más fácil eso? Es más fácil. Es mucho más fácil. Porque entonces yo estoy atinando con una y con otra cosa a ver a cuál de pronto le pego. Y coincide con lo que Dios quiere conmigo para que Él me bendiga. Y eso desgasta, cansa. Lo feo que es que una oración no sea respondida. Eso agota mucho. Muchísimo. Uno se frustra, se cansa, se fatiga. Pero si yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, yo voy a saber qué pedirle a Él conforme a su voluntad. ¿Ven la importancia del Espíritu Santo? ¿Qué haríamos sin Él? ¿Cómo entenderíamos lo profundo de Dios? No tendríamos forma. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Yo le invito a que se ponga sobre su